Hello, Bien, everyone. Welcome. bien, This is the buenos días, International Peace bienvenidos. Coalition. Esta es la This is Coalición our Internacional por la 55th Paz. meeting. Esta es nuestra Over a year of 55ª meeting throughout the world, sesión. bringing people Llevamos ya together más de un with año different reuniéndonos, juntando ideologies gente and de todo el cultures mundo, in diferentes maintaining ideologías, this culturas, really important nacionalidades, peace. And thank you all for joining juntándonos us. en pos de la We very paz. much Gracias por appreciate acompañarnos. especially new people Les joining us today. agradecemos, During apreciamos the mucho discussion la period, participación, please start especialmente to introduce de yourself and let la us know gente where you're nueva que from, apenas esté who we're llegando. here with, Por and favor, what durante el we're periodo de organizing and discusión, doing. si tienen a bien presentarse, We want to informarnos encourage as much de dónde collaboration and vienen, a quién coordination among the representan group as y possible. queremos así My name is Anastasia impulsar la Battle. I'll be máxima your coordinación. moderator Yo me tonight, llamo Anastasia Battle, soy as la well as my coordinadora co-moderator hoy tonight in this con meeting. mi co-moderador, Dennis We Speed. have a number of very Tenemos important una serie discussions today de around temas muy the peace importantes a proposal that was put tratar forward by en torno Putin. a la propuesta de This was paz in the que email that was sent out, adelantó el more presidente dialogue around Putin. that. Ustedes han We have a visto el correo direct response electrónico to que that, circulamos. Tenemos una respuesta directa taking different a esto de political figures on what this destacadas means and personalidades políticas de what we can do with Alemania. this. Definitely want to Estaremos encourage hablando de lo que se puede discussions hacer around en that. torno a esto y But to queremos start us off, fomentar una Helga animada discusión. Sepler-Rouge Para is comenzar, the founder of the Schiller les presento Institute a Helga and the Sepler-Rouge, fundadora initiator of del the Instituto International Schiller Peace e Coalition. iniciadora de la Why don't you go Coalición ahead and get Internacional started, por la Helga? Paz. Vamos a comenzar entonces. Yes. Adelante, Helga. Hello to all of Sí, you. hola, saludos a Uh, todos. I think there is Creo a que terrible feeling hay many people have una that the war sensación machine horrible que muchos is tienen coming de que closer and la closer and maquinaria that de the guerra situation is se escalating by the acerca day. cada vez más y que la And situación more se intensifica día a día. important people Y are also es más, warning that, también hay for advertencias de it will gente take 3 to muy 5 importante months before we que will have a big war in Europe. si This is acaso se certainly demorará a de 3 a 5 meses Serbian para que estalle Vucic, una gran guerra who says en he is Europa. El preparing his presidente Vučić population de as Serbia much dice que war está to come. preparando a su población Now para that esta was guerra just shortly venidera. before the US Y election, and esto es I justo antes de las consider elecciones en that los Estados given Unidos. the strategic Yo estaría de dynamic, acuerdo que this en is the vista most dangerous de period la situación at all. estratégica, So, este es el periodo más uh, peligroso de todos, in this situation, vísperas de elecciones en Estados Unidos. En esta the situación, proposal made by la President propuesta Putin que on the hizo el presidente 14th of Putin el June, when he 14 de spoke for junio, 1 hour in front of cuando habló por members una of the hora Foreign Ministry of con Russia, el where he laid personal out de in la great cúpula del detail Ministerio de the Relaciones Exteriores proposal ruso, for a Eurasian detalló uh, su propuesta security de una architecture, a new arquitectura one, de seguridad which should be euroasiática integrative, and it should be que based on debería estar the principles of the integrada 5 principles y of basada coexistence, en los cinco respect for principios de sovereignty. coexistencia And it pacífica, de is respeto a la vocal on soberanía. Putin Y for según NATO members to Putin, join. también Now, están the bienvenidos permanent a representative of unirse a esta Russia iniciativa de in los miembros de la Geneva OTAN. of El the representante United Nations, permanente de Gennady Rusia en Ginebra, Datilov, el just made señor an Datilov, elaboration of that, acaba where de he explicar says más it a is fondo very esto clear that the mismo y Euro-Atlantic dice security justamente system que has el completely sistema failed, de seguridad and that Putin's euroatlántico ha proposal is fallado supposed to be the abismalmente foundation y for a new explica global que la security propuesta de Putin architecture es el in the fundamento era of para una nueva multipolarity. arquitectura de Now, seguridad en la those era among multipolar, you who una have been arquitectura following global de us seguridad. since the beginning of this Para special aquellos de ustedes operation in que han Ukraine estado siguiendo los will remember acontecimientos that desde el immediately comienzo de la afterwards operación I made a militar especial en proposal Ucrania, for a global se acordarán que security yo and development planteé architecture, which una was propuesta supposed para to una take into arquitectura interest global de seguridad y the desarrollo interest of every y que single tome en country on the cuenta planet. a And todos in los the meantime, países del planeta. I have proposed 10 Y principles de entonces which acá he should be formulado and must be 10 considered for principios such a new architecture que to tendrían que ser actually considerados para function. que realmente And funcione if you tal compare arquitectura what mundial. we have been Si saying in the ustedes IPC comparan for lo the que venimos last diciendo year or en so la and longer, CIP, la Coalición actually, Internacional por la you Paz, y will también el find that Instituto there is Schiller, a podrán very large constatar que affinity hay between what una Putin has gran laid out semejanza and what we have entre been lo fighting que for. esboza Putin y lo que Now, venimos it is nosotros obvious that proponiendo. the mainstream media Es did obvio not que la take Ms. gran Putin's prensa proposal no in full está length, which was dándole a only la big, propuesta de the Putin very una last cobertura completa. paragraphs, which was Únicamente se the enfocan en peace el último proposal párrafo for de la to propuesta de settle the paz Ukraine crisis.
para resolver la crisis de Ucrania. rejected it. E Scholz, inmediatamente la rejected it, rechazaron. others. But that was Scholz y only otros one element han of this much expresado su larger rechazo, pero este es apenas conception un in elemento all de un concepto Eurasian mucho más amplio security de una architecture. arquitectura de Now, seguridad this is, euroasiática. I think, extremely important to be Esto es discussed, fundamentalmente and this is importante why we que se invited discuta, que one of se the dialogue, y por esto hemos invitado inspirators of a this uno de an los appeal coming inspiradores from the umbrella del organization llamado of all East de German la organización associations, de die Ostdeutschen Minister Bonatz Curatoriums, la also Junta de initially has made this Asociaciones de international Alemania appeal Oriental. El señor Bonatz to speak es to us. But before vicepresidente we de get esta to that, let me asociación y just say a firmante couple of de more ese llamado. things. Lo invitamos a que diga Now, algunas, Putin has a moved que nos in the last comparta algunas days to ideas. North Ahora, en los Korea, últimos días, where Putin se ha he got desplazado a Corea del incredibly Norte, friendly a reception. donde I tuvo think una it has recepción been all broadcast, increíblemente and he acogedora, concluded there a new strategic amigable, y military ahí alliance with North Korea, concluyó una nueva and alianza indicated militar y that Russia estratégica con will Corea del supply Norte, North e Korea indica que with Rusia high abastecerá precision, a long Corea range del Norte weapons, de armas which de is precisión y largo alcance, a security pact whereby en one un of the two pacto de countries will seguridad be por el attacked, cual, it will si alguno de los dos immediately be países es answered atacado, with a military response from tendrá both. respuesta Now, militar, the el atacante tendrá American respuesta militar de ambos expert países. Ahora, Gilbert Doctorow el wrote a experto very interesting Gilbert comment Doctorow on this escribió un new comentario muy Russia-North interesante Korea strategic en alliance relación con esta alianza by estratégica basically entre Europa y Corea del pinpointing the Norte, emphasis that básicamente this is a señalando Russian que asymmetric response es la respuesta to the asimétrica de Rusia provocations coming from a las NATO, and provocaciones that Putin más has recientes de la proven OTAN. with that Y lo asymmetric que response that he demuestra is Putin con esta able respuesta to asimétrica respond que to él these está en provocations condiciones without de resorting responder a las to the use of provocaciones nuclear weapons, sin recurrir which al uso de obviously would armas be the nucleares, que sería, trigger point for desde a luego, much larger, el if not punto global, de conflict. partida de un conflicto And global Russia mucho also más has amplio. Y indicated that también they will supply que all Rusia adversaries of the United le States proporcionará with a todos los similar adversarios de weapons, los Estados like Unidos for armas instance in Yemen, parecidas. Por and that ejemplo, they, los Houthi have en this kind of Yemen, asymmetric en escalation. una So intensificación de estas this medidas makes definitely asimétricas. a Creo new que, sin situation, duda, es una and situación I nueva think it's quite noteworthy that y es Sergei Glashev, bastante, a Russian economist, es de has put destacar out que a la lengthy economía statement where rusa, he says el, that el, the cause of this e- military el- escalation este is the funcionario ruso dijo bankruptcy que la of the causa Western de la financial situación system, mundial es which is sooner la or later going bancarrota, to la erupt in quiebra full del sistema scale, financiero de so that Occidente, que an llevará economic tarde o catastrophe temprano a if una the United catástrofe States social insists to y keep económica si this los system Estados up by Unidos all insisten costs. en Now, this is very mantener en pie interesting este because sistema a cualquier that is costo. exactly what Esto es my sumamente husband Lyndon interesante LaRouche porque es has been exactamente lo que saying decía mi finado actually esposo since Lyndon LaRouche 1971, desde when 1971, Nixon cuando el abandoned the presidente fixed Nixon exchange rate system, retiró el where dólar del Lyndon sistema LaRouche said this de will lead to a new cambio depression, a new basado en el oro. O danger of sea, war and y mass ahí fue cuando conflict. LaRouche pronosticó que esto So I conducirá think a una we should depresión y take him eventualmente where un we gran are peligro de at right guerra. now. Ahí es Now, justamente donde nos Maria encontramos en este momento. Ahora, Zakharova, the María spokeswoman of the Zakharova, Russian Foreign Ministry, hablando also desde repeated el the call Ministerio de of Relaciones Russia, Exteriores de Rusia, repitió este llamado de of Rusia Russia that the United States must a que withdraw los all nuclear Estados weapons Unidos from Europe, retiren las because armas they have no point to be nucleares there. de Europa porque no tienen Thousands of motivo miles para estar away from ahí, the United a States. miles y And miles de at our kilómetros de recent Estados Unidos. conference of the Schiller Institute Y en la this reciente past conferencia weekend, del Instituto Schiller Rainer este Rupp, último fin de semana, the Rainer known Rupp analyst of es un Russian affairs, destacado especialista noted en the fact asuntos that when he rusos, participated and eh, watched some of the hizo NATO hincapié en maneuvers, que cuando he él was era observador de actually las maniobras de la mind-boggling with what participante de las maniobras de la OTAN, era, ease the había una dropping of facilidad nuclear weapons pasmosa from Germany was en part of las the decisiones exercise. de And he said, why would dejar Europe caer keep nuclear bombas weapons? nucleares en Nothing en to our Alemania. security, Y but decía, which ¿por makes qué los them europeos apoyan esta solución easily que no targets. contribuye en nada a su So I think seguridad? that
Creo, pues, que con con esto me gustaría proponerle a la Coalición Internacional por la Paz que se excluyan, que se haga un llamado a excluir las armas nucleares, que bueno, las armas nucleares de Estados Unidos, que se buscar y en adelante buscar la forma de eliminar todas las armas de destrucción masiva. Entre tanto, también ha habido pronunciamientos de ciudadanos muy preocupados que están siguiendo muy de cerca lo que estamos haciendo y hemos recibido informes de que el ministro de Defensa alemán, Pistorius, ha estado abogando por poner a Alemania en pie de guerra. Es absolutamente una desgracia que proponga semejante cosa en Alemania después de 80 años, como si no recordaran lo que sucedió hace 80 años en el siglo XX. Obviamente, han perdido todo conocimiento de la historia y la gente está preocupada. Hemos recibido informes de que hay un país europeo de la OTAN, tienen como un club donde dicen que se está capacitando a miles de ucranianos a aprender el uso de armas de fuego. Y son cursos en que se los llevan a practicar en polígonos de tiro todo el año. Y también hay una gran flota de vehículos, de centenares de camiones que eh, el gobierno dice que en caso de una situación de guerra, toda esta flota de vehículos podría ser empleada para el transporte de armas y soldados. Esta es una advertencia. Esto significa que estamos en preparativos para la guerra. Estas indicaciones están filtrando a toda la población y por esto tenemos que organizar a la población para que se yerga en contra de esto, porque si se llega a una guerra, Europa no tiene ninguna posibilidad de prevalecer y absolutamente tenemos que movilizar a la población para que se ponga de pie en contra. Hemos preparado la traducción al inglés de el llamado de Orcafao. Le pediré a Anastasia que lo lea antes de que el señor Bonatz comente al respecto. Y tenemos que incluirlo en las conversaciones, así como la propuesta de Putin, y para poder formular una respuesta como fruto de esta reunión, porque no se puede exagerar la urgencia de la actual situación. Esos son mis comentarios introductorios. Gracias, Helga. Vamos a poner en chat un documento de Google en que aparece el texto para que la gente pueda leer mientras yo lo voy leyendo y leeré esta declaración. Se titula Declaración del Presidium de la Junta de Fiduciarios de las Asociaciones de Alemania Oriental sobre la iniciativa del presidente Putin, la iniciativa PUS. Nuestro aporte es apoyar la iniciativa de paz del presidente ruso de tal forma que obtenga un gran eco y ayude a que la razón prevalezca en interés de la humanidad. Desde el presidio. Damos bienvenida a la renovada iniciativa de paz del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, presentada en su discurso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso el 14 de junio del 2024. Sus propuestas de paz se basan en el voto de la población de las 4 nuevas regiones, así como múltiples votos de la población de Crimea. También se basan en los hechos en el campo de batalla. Ilustran el origen del conflicto en Ucrania. Esta iniciativa de paz se basa en la continuidad del deseo de Rusia por la paz, que se documentó abiertamente al mundo en la conclusión y el intento de implementación del acuerdo Minsk II, así como la
disposición de negociar y el tratado que estaba por concluirse en la primavera del 2022. Las respuestas de las varias partes le muestran al mundo cuál es el agresor, quién está intensificando constantemente, quién es indiferente a las incontables vidas humanas y las intenciones que subyacen en vista del sufrimiento causado por la guerra, la agresión y el peligro de que este conflicto y se llegue hasta la Tercera Guerra Mundial. Una amplia Un amplio apoyo a esta iniciativa es la expresión de la voluntad de toda la gente racional por sobrevivir. Los llamados impulsados por el belicismo y la sed de venganza y de lucro para derrotar a Rusia se basan en la supuesto erróneo de que se puede limitar el teatro de guerra. Así no fue en la Primera o la Segunda Guerra mundiales. Con los medios de los que se dispone actualmente, que pueden atacar a cualquier lugar del mundo en el tiempo más breve posible, este supuesto también es indicio de un gran error de juicio y negligencia de la realidad. Quienes llaman por guerra y están en contra de las negociaciones consideran que ellos mismos tienen alguna posibilidad de sobrevivir. Nuestra contribución es apoyar la iniciativa de paz del presidente ruso de tal forma que encuentre un amplio eco y ayude a que la razón prevalezca en interés de la humanidad. Llamamos a todos quienes podamos hablarles a que lo hagan. Esta idea fue la base de nuestra conferencia Diálogo en vez de armas de marzo del 2023. Esta idea también fue la base de la Conferencia Internacional del Consejo de Paz Alemán y también la fundación de asociaciones con participación de representantes de los miembros europeos del Consejo Mundial de Paz en septiembre del 2023, que hemos apoyado activamente. Independientemente de la afiliación partidaria, religión o nacionalidad, llamamos a todos a unirse a nosotros, a apoyar la iniciativa de paz del Vladimir Putin. Doctor Matías Werner, presidente de la Junta de Fiduciarios de las Asociaciones de Alemania Oriental. Muchas gracias por este documento y como les dije, puse la versión traducida del inglés en chat si ustedes desean estudiarla. Quiero recordarles a todos, por favor, que seleccionen el idioma de las opciones de interpretación al fondo de su pantalla, seleccionen inglés, francés, italiano, perdón, español o alemán, según convenga. Me gustaría ahora pedirle, disculpe si pronuncio mal su nombre, al señor Joachim Bonatz, vicepresidente de la Junta de Fiduciarios de la Asociación de, Ich bedanke mich ganz herzlich de Alemania Oriental. das Vortragen von Ihnen, für das Übersetzen der Erklärung. Heute fragte mich Muchas Frau gracias Helga por lo Zappler-Busch, que acaba ob ich ein de paar Worte zu der decir, Erklärung habiendo sagen leído kann, und das nuestra habe ich jetzt gemacht. declaración. Ich bedanke mich La auch señora dafür, Helga dies tun zu Seppler-Rusch me dürfen. pidió pronunciar algunas Mit palabras 25 sobre Dienstjahren in der esta DDR declaración y les agradezco esta kenne ich oportunidad. die Wirkung der konventionellen und auch der Massenvernichtungsmittel von Llevo Massenvernichtungsmitteln. 25 años Als activo Vizepräsident des Europawatolits en la habe ich República seit Anfang Democrática de Alemania y des me doy Jahres cuenta de 2023 los peligros del Kontakt armamentismo. mit Como Frau Helga vicepresidente de la Zappler-Busch. Sie OKD, sprach im Ostdeutschen März Kuratorium, 23 he zur tenido contacto con la señora UN-Konferenz Seppler-Rusch, Dialog hablamos en statt marzo Waffen, de, die auf 1900, de den Aufruf der 2023 en nuestra fünf conferencia Generalen aus unseren sobre Verbanden zurückzuführen war. paz no armas, que Damit trifft die se Kontinuität basó unserer en una Friedensaktivitäten propuesta deutlich de machen. paz. Unser Verband wurde im Jahre Y quería 1994 gegründet. explicar muy claramente Warum haben wir jetzt diese Erklärung veröffentlicht? en nuestras actividades. Nuestra organización Ich verfolge ha jeden respondido y Tag por die qué Lage an der urge Front auch apoyar in esta der Ukraine declaración. seit dem Yo 24. me sigo 2022. a diario Bis la Mitte, situación also en von Mitte Ucrania bis Ende 1923 desde schwankte die febrero del Anzahl der Opfer 2022 allein auf der ukrainischen Seite um die Zahl von 500. Im ersten Quartal 24 stieg die y Anzahl der täglichen Opfer el número dieser de Seite auf 1000. muertos viene aumentando Im Mai continuamente. auf 1500. Gestern erreichte sie erstmalig einen En Wert von mayo 2165 Personen. eh,
das Leid, das damit verbunden ist, En damit nicht mayo ausgeglichen wird. 1500 Der Konflikt muss zu einer gerechten, dauerhaften Lösung geführt hay werden. falta. Der Friedensvorschlag des russischen Präsidenten kommt zu Este einem conflicto Zeitpunkt, in realmente dem die tiene Gefahrenlage que für die gesamte detenerse. Welt La einen propuesta de besonders paz kritischen Punkt erreicht hat. del presidente Putin ante Sie esta alle kennen die situación Rede se des da serbischen Präsidenten Volker en Zaplarusch, momentos ließ beim Eingang cruciales. darauf hin. Todo el mundo Er sabe, und auch der conoce vielen el anderen, die discurso diesen kritischen del Punkt presidente besprochen hatten. serbio. Helga Zaplarush aludió Ich a spreche él in den Zoom-Konferenzen des al principio Schiller-Instituts seit mehr als einem Jahr, y möchte muchos nun sehr otros han eindrucksvoll señalado über lo Lösungen für crítica eine que es la friedliche Welt, situación. die Ursachen und Entwicklung. Esto es Wie algo que diejenigen aus meiner se persönlichen trata Sicht ihren a Niederschlag diario, como auch aquí in se Bezug auf habla de einen cómo conjurar Friedensvorschlag esta Russlands. crisis. A mi juicio, Deshalb haben wir mit der Erklärung ausgesagt, wir reihen uns ein in die Unterstützer dieser Friedensaktivität, dieser Friedensinitiative, es genauso wie estamos apoyando esta Berufe propuesta de des paz de Schiller-Instituts Rusia. Por des esto nos Präsidenten estamos Ungarns, des asociando con el Papstes und Instituto vieler Schiller, anderer. apoyamos la causa del Instituto Schiller Der russische y Präsident también ist eine der los Seiten, llamados die im Konflikt suyos stehen. Die andere a la Seite ist der paz. Block El der presidente US-NATO-Führung. de Rusia es Nur die beiden Seiten können den Konflikt beenden. Deshalb es unsere una Unterstützung de las für die partes y Friedenserklärung el otro bando Putins. es el bloque de la OTAN. Estas son las Als dos únicas Unionsfraktion partes kenne de ich, este wie sicher conflicto. auch Por alle, die eso apoyamos zuhören, la declaración die de Putin. finanzpolitischen und ökonomischen Hintergründe hinter dieser NATO-Osterweiterung als Como Ursache des Konfliktes. profesional de comercio, Noch heute gültig, sagt Schiller, der Namensgeber des eh, Instituts. entiendo Der beste Kaufmann ist der que Krieg. Er macht aus Eisen Gold. la OTAN es expansionista. Geschrieben in Demetrius, Fragment Friedrich von Schiller 1804, 1805. decía, y todavía es relevante, Unser que la Beitrag guerra ist es, die Friedensinitiative des convierte el russischen oro Präsidenten zu en unterstützen, hierro. sodass sie einen breiten Lo Wiedererlangen que und breiten nosotros trägt, die Vernunft im Interesse der Menschheit zum Durchbruch queremos zu verhelfen. contribuir Das es el apoyo a la propuesta de steht paz auch de mit Putin, que Ihrem tanta gente como sea posible Ihrer lo Konferenz, conozca Ihrer wöchentlichen. y que se logre Das steht auch zu Beginn un unserer conocimiento, una Erklärung, wie Sie difusión wissen. más amplia Über alle Schranken hinweg braucht es ein einiges Auftreten, nicht nur zur Verhinderung der Ausweitung, sondern zur gerechten de Beendigung des las... Konfliktes. Necesitamos un Immer wieder enfoque treffe unificado, ich auf Schranken in Köpfen der Menschen, transfronterizo para diese detener sind im esta Interesse guerra. des Überlebens der Menschen zu überwinden, besonders für die Generation, Esto ich spreche tiene que als ser el fast pensamiento 80-Jähriger, für die prevaleciente Generation unserer Kinder, para Enkel la und Urenkel. sobrevivencia Deshalb engagieren wir uns. de la gente, Präsident para la Xi Jinping sobrevivencia de nuestros hijos erklärte bei seiner Reise nach en Peking paz. den Journalisten in Bezug auf seinen Friedensvorschlag. Die Reaktion des Westens auf Friedensinitiativen war zu erwarten. Aber Como vernünftige declaró andere el werden darüber presidente nachdenken, Putin, wenn sie den Konflikt beenden wollen. el sentido Bisher de su hat propuesta, der Westen en respuesta a una pregunta Moskau noch de un nicht periodista reflektiert. de lo que Und podrá Präsident pensar, praktisch de lo que scheiterte. podrán pensar otros sobre esta propuesta, Russland sagt aktuell, dijo que es muss Occidente todavía no se ha derzeit puesto en contacto con Moscú. nicht auf nukleare Rusia Mittel zurückgreifen, dice que aber en este aufgrund momento no der Bemühung des Feindes die se Schwelle des debe Einsatzes usar der armas Atomwaffen zu nucleares, senken, pero en vista de denkt que Russland el an die enemigo mögliche Änderung intenta seiner Atomprogramme. reducir el umbral para el uso de armas nucleares, Rusia está considerando un cambio en su doctrina nuclear. Y si se sigue Das heißt, es por aquí, besteht kein Grund la zur Angst. Wir müssen bis zum doctrina, Ende gehen. Ich glaube, das sagt sehr, sehr viel porque aus, Rusia wie ernst die responderá Lage ist. estratégicamente Dann ante una möchte amenaza ich a su Ihnen auf existencia. Aufmerksamkeit und die Esto Möglichkeit, ein paar Worte zur Ukraine zu sagen. indica cuán grave es esta situación. Les agradezco mucho la oportunidad de dirigirles Thank you algunas very much. palabras. And thank you very much for Muchas organizing gracias y muchas this, gracias this por response, organizar this esta appeal after the respuesta, fact. esta We'll definitely have apelación a lot of discussion. posterior sure a people los will have hechos. questions Tendremos and muchas ideas as discusiones y well. estoy segura que So muchos thank you so tendrán much for preguntas joining que us. hacerle.
Gracias de nuevo we're por gonna make a acompañarnos. slight A adjustment to continuación, the vamos a agenda hacer un just pequeño because of time ajuste restrictions and some del orden personal del things día that are going debido on. a las I'd like to ask limitaciones de for tiempo. Ray Y McGovern, who is the le voy a pedir a co-founder of Ray Veterans McGovern, Intelligence que es Professionals for Sanity, cofundador and a de former la security analyst, to speak next. Profesionales Are you Veteranos de there, Ray? Inteligencia por la I Cordura, am. ex Thank you. analista de la CIA, Can you hear que nos me? hable. ¿Me pueden escuchar? Hear you loud and Yes. clear. Le escuchamos bien. First, vielen Dank, Herr Bonatz. That was a very good briefing. Está Very saludando al comprehensive señor and very Bonatz en important alemán. piece. Muy buen I'd informe, like to muy pick up on a importante. few Me things gustaría just to bring people up to date, retomar as I algunos normally elementos do para poner la as a gente al día, como former normalmente lo hago, intelligence officer. como anterior First and foremost, agente Putin, oficial in his de speech análisis de last Friday, inteligencia. En exactly su a week discurso ago, del viernes took off pasado, the Putin rhetorical dijo, gloves. se quitó los guantes, Now he has pretty much taken por off así decirlo, y ahora ya the se ha quitado concrete, tangible gloves. The los rhetorical guantes gloves, I just repeat what he reales. said Los here. guantes retóricos, repito We've aquí lo que come él dijo, dangerously dijo, close hemos to the llegado point a una of no proximidad muy return. peligrosa al punto de no Also retorno. inflict a strategic defeat Los on llamados a Russia, infligirle a which Rusia una continue derrota particularly estratégica in the U.S. administration que and in the aún U.S. continúan Congress, en la administración y en el Congreso de los Estados Unidos. calls to defeat Russia in this way. Los llamados a derrotar Despite a the Rusia fact de that esta Russia manera possesses the continúan, a pesar largest de que del arsenal hecho of de que nuclear Rusia weapons, posee el más grande that they arsenal de demonstrate the armas nucleares. extreme Esto recklessness demuestra la temeridad of y Western responsabilidad politicians. extrema de Quote, los políticos de Occidente. recklessness. Pues temeridad Recklessness is y the plight of the responsabilidad. realm Este es during presidential campaigns, such as lo we que se are in the acostumbra midst of it. en las People make campañas decisions presidenciales, based como on their está fortunes ocurriendo en in estos meses. becoming La gente president, staying toma sus president, decisiones únicamente whatever. sobre la base de And this sus is the posibilidades overriding de reality against which, ser elegidos against which presidente. Y esta es Putin la is realidad. No sé si dije algo. No, I La, think that was me. parece que una breve interrupción de la grabación. Fine. Bien, Well, let me continue here. voy a continuar. What I notice is that the Lo que Western press, as observo Helga es has que already la noticed, prensa has occidental, been como ya very señaló Helga, very ha meager in its coverage tenido una of cobertura what Putin has said anémica de lo and que what he dijo has Putin described, y de lo que él for the most describe. part, with En extreme su mayoría, accuracy. Okay, él habla small wonder that the Western con gran press would avoid precisión. this Poco because it sorprende que happens la to be prensa true occidental and it lo happens to evita be porque da la casualidad de que es demonstrably true. cierto y Now, lo one of the es. things that Putin mentioned was that there was a deal Una de back las in cosas March, que April of Putin menciona es que hubo un acuerdo en marzo y 2022, abril del okay, a 2022, deal which ensured that Ukraine would un not be acuerdo que part of NATO, garantizaba there que would be a Ucrania no ceasefire, haría they parte would work out de other la things, OTAN, que and habría that deal un was cese al just fuego y about los to be demás detalles se signed. It had podrían ir already been initialed when limando las Boris asperezas y Johnson estaba came por in at firmarse the cuando US llegó and UK Boris behest Johnson and put the y a kibosh, as we pedido de say, Estados Unidos y Gran said Bretaña Zelensky, don't do y that. le We hope puso we give you un all the weapons tate you need quieto, for as long digamos, as it takes. a Don't do that. Zelensky. Dije, And no lo so hagas, that no was thrown in firmes, the te daremos garbage. las armas que The date quieras. Y echaron a la basura Boris ese Johnson's pacto. visit was the 9th of Durante la April, fecha de la visita de Boris 2022. Johnson fue el It was 9 no de secret, abril if you de read the Ukrainian 2022. press at the Y no era time, ningún the secreto. Si whole ustedes story was leían la told. prensa Now we de have Ucrania the de chief esos días, Ukrainian se negotiator, contaba David todo Arachmania, el asunto. Y admitting luego el to the Kiev principal, ahora Post and el others principal that, negociador yeah, this ucraniano, is David exactly what Akhmaniev, happened. ha And reconocido que sí, actually, que eso he fue did this with a exactamente lo sort que of sucedió. Y lo dijo naivete, con expressing una extreme ingenuidad, disappointment como that Boris Johnson would expresando behave in this way. su After all, desagrado de Arkhmaniev porque had been Boris working Johnson on se an portara así, agreement porque al fin y al since cabo, February 28th, Arishmania venía trabajando en namely este acuerdo 4 days desde before the desde Russian febrero troops went antes, o into sea, Ukraine. antes de So que las all tropas that good rusas work, both in entraran a Belarus Alemania. and Así que in Turkey, todo had gone in vain. Now, why do I mention that? I mention that because since what is called the Istanbul agreements were mentioned by Mr. Putin, the New York Times drew out of its files
the texts of some of the drafts of that agreement, but it forgot to mention that it was the West, that it was the U.S. and the U.K. in the person of Boris Johnson that nullified them, say they can't go forward. Why do I say that? I just say that because the West, and particularly the United States, is totally impoverished about the truth of all this, okay? There was a deal. The Russians stopped. They withdrew troops from around Kiev as a goodwill gesture. That is all reality. Esto That is es all fact, toda okay? una And realidad. then what happened? Y The luego, West ¿qué came in and sucedió? said, El Zelensky, occidente don't do vino that. y le dijo, What else does Zelensky, that no mean? hagas eso. ¿Qué Well, for indica those eso who say the también? Para Russians will todos never, ustedes never que dicen stop, que los rusos they nunca van did a stop. detenerse, se They stopped detuvieron. in early Se April. detuvieron a Actually, on principios the de abril. 29th of March, De when hecho, the el 29 de withdrew their troops marzo from sacaron around Kiev. a sus So for those who tropas say the de Russians will Kiev. stop with Aquellos que Ukraine, dicen that que was los falling, rusos nunca se van a falling. detener en I mean, that's Ucrania, hogwash. That's es what pura the British call tontería. Eso, bollocks, okay? eso es lo que los Now, what británicos le else? llaman North pura Korea was basura. mentioned. This is Y very big. esto es muy grande. Before that, just a little Antes codicil. de esto, It's simplemente not only the U.S. algo press, para it's the añadir. German No press, es it's no the es whole solo la European prensa press that is estadounidense, keeping this from es its la citizens. prensa alemana, And, la prensa after the mundial. war, you could Después de la guerra, understand why the uno Germans puede and entender others por would qué los feel alemanes sort of y like they had to otros act like se children. Now they sentirían need to que grow up and act podían like actuar adults. como niños, pero I ahora was in tienen the que office crecer y actuar como of the adultos. Bundestag Yo estuve chair en la of the oficina Defense del Committee presidente about 7 del years ago Bundestag, del when Parlamento como exercise alemán hace como 7 años Anacondia y iban a hacer was ejercicios launched, de you know. Anaconda. And I said, Y what's yo this all dije, about? He ¿de said, qué se well, trata todo este ejercicio? Germany has not approved this. Alemania I no, said, no Herr está aprobada. Helmich, Y yo Germany dije, is participating in this. Alemania está And he participando just en threw up his esto. hands. He knew Y él alzó that las manos whatever he y said as sabía a que lo que prominent dijera SPD como member, that it wouldn't prominente miembro matter del partido because his SPD, bosses were taking their que orders se from iban the a United enojar States. porque That sus has to jefes stop. And the US iban a and ser Germans and all those acusados. Europeans Y need todos los to spring up and europeos say, look, deben your de decir, major media is tus obfuscating this whole principales thing. medios Let's están get on with it. Lastly, ocultando North todo Korea. esto. Wow. Y veamos It lo de came Corea as a del Norte. surprise Esto to fue una everyone. total There sorpresa is a para mutual todos. defense treaty Hay now un between Russia tratado and de North defensa Korea. mutuo How entre many mutual Rusia y defense Corea treaties does del Russia Norte. have? ¿Cuántos One tratados between Russia de and defensa North mutua Korea. hay? Mutual Uno entre obligation to come to Corea the del aid of the Norte other y side Rusia. if the Ambos other se side is obligan attacked. a That cooperar is en big. apoyar Lots si of un lado es speculation atacado. about what Se está kinds of especulando help mucho sobre might qué be tipo de introduced to ayuda help the other se side. podría Going on, utilizar para talking ayudar about, al at otro least on lado, TV talk pero shows in por lo Russia, they're menos en talking about, los well, if comentaristas de if the French televisión, si put in los 20,000 franceses troops, well, how about eh, 50,000 troops from the North Korean ponen army? I don't think it's going to go that 20,000 way right tropas, away, at least. pondrían los I think coreanos del rather norte very 20,000 tropas. sophisticated No lo sé, rocketry and pero all kinds ellos of missilery tienen will be given. misiles Now, muy the last thing I'll say sofisticados. is, Y lo último que we quiero know, decir es, and sabemos, Jake Sullivan, the y National Jake Security Sullivan, Advisor to the el president, asesor de knows seguridad nacional, that y el presidente Putin sabe gave the North que Koreans Putin le a dio very, very a los sophisticated coreanos del norte ICBM, una Intercontinental los Ballistic Missile. misiles Couple of balísticos years ago, intercontinentales it's not sofisticados. Russia's Hace 2 most años sophisticated, but no it's the es next one el down, okay? It proyectil can más reach every inch sofisticado of the ruso, United States. pero It es has el siguiente decoys, y it has podrían chaff alcanzar a cualquier galore, lugar de it Estados Unidos can be guided y into place, puede ser and guiado most y important, lo más it's importante mobile. To es be mobile, you have to be puede solid ser fueled. It's movilizado. solid fueled. Has it been tested? Tiene Yes, it's been combustible tested twice. sólido Now, y sí what does that mean? tiene este potencial, lo That han hecho means bien. that ¿Qué all this significa esto? pulling of Que hair todo by the New York esto Times, the Financial Times, everybody, oh, lo que Russia reporta el New gives York Times, el sophisticated Financial weaponry Times, to que North Korea Rusia le in a daría armas strategic sense. sofisticadas Well, a Corea del Norte en el the sentido people first to know, estratégico. folks, Sí, they son los already primeros en have. saber, So, ya les what han is Putin dado. trying to do? Así Is he que, ¿qué es trying lo que to trata de hacer steal a Putin? march Está strategically? tratando He's de trying to deter, sacar for el God's sake.
el Deterrence is conejo the del name of the sombrero game. It's not a estratégicamente, threat, it simply pero no said, es una "Look, amenaza, simplemente dicen, we have this situation in nosotros Europe tenemos where esta we're winning. situación en Europa y If estamos you, ganando. President Si Biden, tú, and your presidente advisors Biden, y think tus it's so asesores important piensan que not to son tan lose, importantes no not to perder, lose in Ukraine no before perder the en election Ucrania and antes de las thereby lose the elecciones y por lo election, tanto if perder you la think that's elección, so important that you would si threaten les to parece use, tan well, importante que what's están next? amenazando con usar, Low ¿qué yield sería lo nuclear weapons? siguiente? Forget Armas about it, nucleares de because we bajo not only grado. can trouble to Olvídense, make trouble for you porque no solo in the podemos West. causarles In the problemas en East, el we have occidente, en el defense este ally now, tenemos not a only un a very aliado good de friend, China, defensa, but a no literal solo un buen defense amigo China, pero cooperation una ally. The name cooperación is de North Korea. defensa They're y su delighted to be nombre with es us. Corea There's del a new Norte y tienen element of gusto de estar con deterrence now, nosotros. Mr. Hay un President. nuevo elemento, señor Please presidente, realize así that que por and favor take the dése cuenta consequences for what they que are. vean las What we need to consecuencias do is por lo que realize son. the Lo que problem tenemos que hacer is es with darnos us. cuenta que el problema You know, está en we've nosotros. identified the enemy. The enemy is Hemos us. identificado The al deal is enemigo. out. El enemigo somos The nosotros. deterrence is there. La The only thing, disuasión the only está big allí. fly on the ointment Existen. is El the único problema presidential en todo election esto here, es la other elección elections presidencial. elsewhere in Aquí Europe hay and otras elsewhere, elecciones en and Europa we y the en otras people need to partes y stand up, nosotros get the tenemos truth que out, and make ponernos sure de our pie, politicians don't bring decir la us to the verdad brink y of asegurarnos que nuestros non-existence. políticos no nos Sorry to lleven al be borde so de no existir. down on Lo this, but siento those are the ser tan facts as I duro, see pero them. esos Thanks son for los listening. hechos. Gracias por escucharme. Thank you very much, Ray, for that response, which I think Muchas gracias por esa respuesta, Ray. Esto va a ser muy útil para considerar las discusiones futuras y consideración de esta propuesta. Muchas gracias, Ray, por acompañarnos hoy. A continuación, me gustaría pedirle al expresidente de Guyana, Donald Ramotar, que se dirija a la reunión. ¿Está presente? Sí, presente. Qué bueno tenerlo aquí. Thanks. I know that our meeting is taking place at a very tense time. Sé que esta reunión ocurre en momentos muy tensos actualmente en el mundo. Las potencias occidentales están muy resueltas a continuar en esta guerra y esto refleja el hecho de que sienten que están perdiendo gran parte de su influencia, no solamente en Ucrania y Oriente Medio, sino en muchas partes del mundo que la gente está respondiendo a sus actividades. Toda esta cuestión de confiscar los activos rusos, lo ven muchos países como un signo de peligro y están trasladándose hacia la alternativa. Y esa alternativa es la alternativa del BRICS. Y en esa reunión cumbre del BRICS en octubre de este año será sumamente importante. Luego, más y más países desean ingresar al BRICS y esto se debe a que desean tener más libertad de acción, de manejar sus propios asuntos sin temor a la agresión o a la confiscación de sus activos, de su propiedad. Parece pues que hay una desesperación que se está profundizando entre muchos gobiernos occidentales que temen que pierden algo de su influencia. Esto lo vemos también en África, donde se ha expulsado a los imperialistas franceses de muchas partes de África en estos momentos y Rusia está incrementando su influencia en África. Y pues están, pues estos líderes están muy preocupados. Ahí tienen muchos de los minerales estratégicos, uranio, etcétera. Pero esto es una parte de las dificultades y del motivo de que Occidente está impulsando tan enérgicamente y no quieren que Ucrania firme un acuerdo de paz con Rusia, a pesar
de que están perdiendo decididamente la guerra pretty big way. de una manera So they continue to want to fight extraordinaria en estos momentos para seguir creating a lot of con esto. tensions now. Esto está causando gran tensión. Otra de las contradicciones que vienen más al caso es que están intentando mantener a Europa Occidental lo más débil posible, mientras que Europa Occidental todavía está siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, algunos países ya están cambiando de posición. Realmente pienso que las propuestas que se han adelantado por parte de la propuesta de Putin, esa propuesta de paz es muy importante porque les ofrece un retorno, una salida del tipo de crisis que se perfila. Es realmente la única propuesta sensata que está sobre la mesa en estos momentos. Todas las partes podrían salir del embrollo con algo de dignidad sin que nadie sea perdedor absoluto, pero si siguen presionando en contra, me temo que la posición de Putin en África y en Asia y su acercamiento a Cuba dibuja el peligro al que se enfrentan. Así pues, para que todos sigan seguros, protegidos, creo que la propuesta de Putin es muy realista y requiere el apoyo de todas las fuerzas que se expresan en este momento. Evitar así que sigamos en la marcha hacia la Tercera Guerra Mundial y las consecuencias de semejante guerra. Por tanto, quiero apoyar los esfuerzos que ustedes adelantan para impulsar esta propuesta y tratar de difundirla lo más ampliamente, a fin de que los países de Occidente, la prensa de Occidente, no impida este apoyo. Nosotros tenemos la responsabilidad de intentar todo lo que podamos dar a conocer esto al público para que haya la máxima presión pública posible para comenzar, para abrir las negociaciones. Muchas gracias por esta oportunidad. Me disculpan, la tos parece que me está entrando un catarro. Pues gracias, presidente Ramotar. Agradecemos mucho escuchar su criterio que viene de los países del BRICS y espero que se mejore pronto porque su voz es muy importante. Cuídese pues entonces y hacemos votos por su pronta recuperación. Gracias por acompañarnos. A continuación, me gustaría pedirle al coronel Alain Corvés, consultor en asuntos internacionales y ex asesor del Ministerio del Interior de Francia. ¿Se encuentra ahí, coronel Corvés? Ah, voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Je pense qu'effectivement, nous sommes à un moment critique Bien. de la géopolitique mondiale. Pienso que nos et encontramos toutes en un les, momento crucial de la interventions geopolítica précédentes mundial ont bien mis en avant ce point. y Alors, todas las intervenciones on a mis de en los que avant hablaron également le fait antes que que les yo propositions de paix du président Poutine étaient très muestran que importantes
estamos de acuerdo que las propuestas la propuesta de paz del presidente Putin es muy importante e indica el rumbo hacia la negociación. Lo sabemos porque hemos leído esa propuesta y conocemos la situación. Pero lo que quería decir es que los países de Occidente en general, podríamos hablar también del sur global, el occidente global, Estados Unidos, Australia, Europa, todos estos países que están alineados con la política de Estados Unidos y los líderes de Occidente, no los pueblos de estos países, sino sus líderes, están divorciados de la realidad geopolítica de los seres humanos en la Tierra. Son los Estados Unidos los que encabezan esta política nihilista y desean mantener su hegemonía sobre el mundo. Y es el motivo de que tenemos estos dos países, Ucrania y Palestina, estas dos situaciones. Y repito, estas dos crisis tienen la misma raíz, la misma causa de que no se pueda detener, y las fuerzas detrás de esto son los Estados Unidos quienes impulsan la guerra, porque tenemos un gabinete de guerra demente en Israel, están locos, pero no son ellos los que hacen las cosas, son los Estados Unidos quienes dirigen las acciones de ese país. En Palestina son los Estados Unidos los que impulsan el conflicto y están perdiendo. Son dos conflictos que están perdiendo. Solamente lo impulsan porque tienen la vana esperanza de preservar la preeminencia del dólar y evitar el surgimiento de otros sistemas financieros. Todo esto continuará hasta las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Creo que el presidente Putin tiene una perspectiva lo suficientemente estratégica para entender que los países occidentales y los Estados Unidos no desean, se niegan a ver la realidad, quieren ignorarla. Y él, Putin, expresa en su discurso que ya no se puede hablar con estos líderes porque son completamente irracionales, lo cual es completamente cierto. Estamos pues en un periodo en que ese nihilismo americano, para con sus vasallos y por la fuerza de las finanzas internacionales, controlan los medios de prensa del mundo occidental y también dominan a los líderes de los países occidentales, europeos, que están siguiendo ciegamente la política de Estados Unidos. Esto lo hemos visto en Europa. Con las recientes elecciones, lo vimos principalmente en Francia, y la gente está harta, y creo que ya podrá verse en las elecciones, ya se vienen las elecciones presidenciales en Francia, adelantadas. Estamos en una situación en que el pueblo desea hablar, manifestarse, desean detener esta política de guerra, y es la misma lucha que en Ucrania y en Palestina. Los pueblos de los países occidentales tienen que rebelarse, levantarse por conductos de las elecciones, como han hecho los franceses, y de diferentes maneras decirle claramente a sus líderes que ya no queremos más hostilidades con Rusia. Rusia es un gran país, un gran país en Eurasia, y los europeos tenemos que dialogar con ellos, cooperar, hablar.
es un país rico también en recursos y territorio, así que la gente, el pueblo debe responder porque los líderes son corruptos y la prensa es también. La gente tiene que actuar, tienen que hacer, tomar acción. Los sindicatos también están infiltrados por fuerzas corruptas. El poder pues tiene que regresar al pueblo y el pueblo no quiere estas guerras. Él no quiere quieren que la guerra termine y no creo que pasemos a la guerra nuclear, pero cuando hay gente demente al mando de la embarcación, las cosas pueden descarriarse, deteriorar inmensamente, así ya que el sistema se niega no quiere todo esto. Entonces, si decimos que Rusia quiere atacar a Europa con armas nucleares, eso no es cierto. La doctrina rusa sobre el uso de las armas nucleares no ha cambiado. Y como tal, lo que ha hecho Rusia con lo que firmaron, el pacto con Corea del Norte, es un ejemplo de la inteligencia de Putin, porque esto muestra que los rusos tienen la opción de esgrimir la disuasión nuclear contra los Estados Unidos con esta acción. Es lo mismo los navíos y submarinos que enviaron a Cuba. Luego, hay que pensar que en esta situación no se puede pensar que Rusia desee lanzar un primer ataque nuclear, porque su doctrina nuclear es distinta a la de acá. Con esto pues ya me detengo. Thank you very much, Colonel Corvez. Muchas gracias, for Coronel that. Corvés, It's a very useful por assessment. esa evaluación sumamente útil Okay. Next, para I would nuestra like to conversación. A ask, continuación, Jacques quisiera Cheminade, pedirle a the Jacques president Cheminade, of the Solidarité presidente et del Progrès in partido France, Solidarité former et Progrès presidential candidate. Are y you there, ex candidato presidencial. Welcome. Sí, bienvenido. Bueno, en la situación actual tenemos estas elecciones. Lo que sucede, como lo dijo el coronel Corvée, fue debido al descontento contra Macron, que fue Macron, por un sentido, como líder está acabado, pero la cuestión es qué sucederá después. Desafortunadamente, todos los otros partidos están comprometidos a entregarle armas a Ucrania. Algunos dicen, pero todos están comprometidos a la guerra, están decididos a tener una candidatos mi decisión es tener una candidatura de los franceses que viven en el extranjero, en Francia, en África, y yo enfatizo que el futuro del mundo, esta parte del mundo debe ser la lección debe darle una lección a los europeos cómo resolver los problemas de la guerra y la paz. Y la única solución es nuestro programa de la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenemos que tenerla en cada país. Y tenemos el BRICS, tenemos la propuesta de Putin, tenemos al grupo de 77, por supuesto tenemos a todas las naciones del sur. Tenemos que apoyar eso, lo que Putin propuso. Él propuso incluso
la seguridad conceptual que los países, él está diciendo a la OTAN que puede unirse en esta nueva arquitectura de la paz. Esto, estos son dos pasos, una propuesta de dos pasos. Una, lo que comentamos sobre la cuestión nuclear de Ucrania en Europa y Rusia. Y el segundo nivel, que como Helga dijo, tiene coherencia con todas las ideas que hemos propuesto, inspirados por Lyndon LaRouche. Yo estuve en Moscú en el 2002 y todo lo que vi es cómo esperaban que el occidente reaccionara sensatamente y tener un nuevo orden de seguridad y economía. Y se les traicionó, incluyendo todos los líderes de Rusia fueron traicionados. Lo que decían, hablaban de la Casa Común de Europa, Gorbachev, fueron traicionados. Ahora claramente están determinados a que no los traicionen y tener algo para tener una paz y para salvar a la paz y tener la capacidad de desarrollarse juntos a nivel mundial. Y creo que en este punto, la propuesta de Putin debe tomarse no solo seriamente, pero para salir, como una manera para salir de la crisis. Luego podemos tener un diálogo, una discusión, una negociación. Para esto es algo en el que los diplomáticos y los jefes de Estado deben participar. Y nuestra candidatura es lo que presentamos, pero también hemos decidido ponerle presión a todos los candidatos sobre 3 puntos. Que no debe haber más armas para Ucrania y se debe disolver la OTAN y que debe haber un desarrollo común. Y vamos a procesarlos si no responden. Y porque esto preocupa a toda Europa, pero en un sentido, Francia, porque Francia tiene la capacidad nuclear que no todos los países europeos tienen, y esta capacidad nuclear todavía es independiente, así que tenemos que liberarnos de Macron porque él quiere poner esta capacidad nuclear bajo control de la OTAN. Esta es nuestra campaña y pienso que esto es importantísimo en Europa y para todo el mundo. Muchas gracias, Jack, por ese punto tan importante. Quisiera preguntarle a Helga Seppler-Rouge si tiene alguna respuesta a algo que se ha dicho, a lo que se ha dicho hasta ahora. Bueno, solo brevemente, yo quiero expresar mi apoyo por tu campaña, Jack. No soy una persona que vota en Francia, pero yo le pediría a cualquiera que corra la voz que tú eres candidato para el mundo asiático, para el mundo en esta siguiente elección parlamentaria, a la gente francesa que está en China, Rusia, los países asiáticos, que sepan sobre tu campaña, que sepan sobre tus propuestas y te apoyen. Y también yo quisiera inspirar el diálogo para reflexionar si saliéramos de este diálogo hoy día determinados a propagar la noticia de la propuesta de Putin, porque como ya mencionamos un par de veces, no se menciona en los medios de comunicación, y creo que si tuviésemos un apoyo a esta propuesta como resultado del programa de hoy, sería un paso gigantesco adelante. I just want to thank all of you and Solo agradecerles a todos. Yo creo que todo lo que puedan hacer ustedes en estas semanas venideras puede ser decisivo para resolver si la humanidad sigue existiendo o no. Porque aunque hay periodos de la historia en que los individuos pueden hacer
muy poco. En este momento, el factor subjetivo sí juega un papel muy importante. Así que entre más podamos movilizarnos y exhibir coraje moral, debemos todos concentrarnos en eso y, eh, y también inspirar a todas las personas en su entorno a hacer lo mismo.